Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Mis amados hermanos y amigos, les saludo una vez más hoy para compartir una reflexión más de la palabra de Dios y traer a nuestro corazón entendimiento, sabiduría en cuanto a este precioso libro, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y hoy vamos a ver la primera parte de este capítulo número 10, específicamente los primeros 13 versículos, y vamos a seguir hablando acerca de esta sección donde Pablo habla acerca de los judíos, habla del pueblo judío y de la soberanía de Dios en la elección, pero también la responsabilidad del hombre en la respuesta al llamado de Dios. Y en el capítulo anterior, el apóstol Pablo termina diciendo que la piedra, que es Cristo, fue puesta por Dios en Israel con tanta firmeza que mientras algunos por la fe le harían su fundamento, por causa de la ley otros, muchos, tropezarían con ella. Recuerde que está hablando directamente del pueblo de Israel, de los judíos, como aunque eran hijos de Abraham por linaje humano, solo aquellos que habían creído pudieron encontrar salvación a través de Jesucristo y que los demás tropezaron estrepitosamente con él. Ahora, Pablo les dice: no se enojen conmigo por esto, hermanos judíos, no es mi intención ni fue idea mía que sea de esta manera. Les juro que mi deseo, el deseo de mi corazón, es la salvación de mis compatriotas, y es tan profundo mi deseo que se ha vuelto una parte muy importante de mi oración. Dicho sea de paso, mis amados, el apóstol aquí nos enseña un principio muy importante. Aquello por lo que oras es lo que deseas más en tu corazón. Si tú dices que amas a tu esposa o a tu esposo, pero no oras por él, no estamos muy obligados a creerte. Por otro lado, si tú solo oras por los alimentos o para dormir, el mensaje es que solo te importa pasar el día a día sin tener una mayor aspiración que eso. Es así. Si realmente deseamos la salvación del perdido, esta debe ser una parte central en nuestra oración. Y en otro sentido, si tú quieres que surja en ti un amor genuino por aquellos que no han sido alcanzados, necesitas comenzar a orar por ellos. Volviendo al tema central, Pablo les dice: por más que yo desee que todos los judíos sean salvos, la verdad es que no todos lo serán, porque a pesar de que todo judío es celoso de Dios, tienen un problema. Su celo no es conforme a ciencia, es decir, no tiene conocimiento. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Bueno, a que a pesar de que la mayoría de los judíos conocía la ley, los rituales y las fiestas solemnes, además que sabían lo que decían los profetas, no pudieron distinguir al Mesías. Algunos lo esperaban con profunda pasión, pero lo esperaban como un líder político. Otros creían que él vendría en completo apego a las tradiciones y a las ordenanzas derivadas de la ley de Moisés. Por eso tropezaban con la piedra. Por eso cuando Jesús fue interrogado por los discípulos de Juan sobre si él era realmente el Mesías, él les contestó: bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí, el que no se tropiece conmigo. Porque aquellos que tenían mucho celo pero que no tenían conocimiento tropezaron con Jesús. No era lo que ellos estaban esperando. Es muy triste ver tantos cristianos hoy llenos de celo pero vacíos de conocimiento, que pelean por cosas que no saben, por costumbres que ni siquiera la Biblia las enseña, o que no entienden la diferencia entre una forma y un fondo. Cristianos amantes de las formas, de las reglas y de las instituciones, que defienden siluetas, figuras borrosas, cuando ya Dios nos dio imágenes claras. Perdieron de vista la justicia de Dios, dice Pablo, y se sujetaron a su propia justicia. Perdieron de vista el foco y comenzaron a concentrarse en cosas superficiales, de tal modo que creyeron que seguían la justicia, pero al mismo tiempo se alejaron de ella.
Por eso cuando la justicia de Dios, que es por la fe, fue revelada a ellos, no la pudieron reconocer, porque se habían olvidado del centro de todo. Me hace recordar una historia que en alguna ocasión escuché por allí, que se cuenta de un hombre, un jeque hindú de los más importantes, y él tenía una esposa a la que amaba con todas sus fuerzas. Ella se llamaba Mumtaz Mahal. Era su todo. Desgraciadamente ella se muere y él decide crear la tumba más majestuosa jamás construida. Y es así como se comienza la construcción del famoso edificio hindú, ¿verdad? El Taj Mahal. Y este hombre pone todos sus recursos, contrata a los mejores constructores y pone en marcha la edificación. Durante todo ese tiempo, esos años de la construcción del mausoleo, él iba y revisaba cada detalle personalmente y con mucho detenimiento. Con cada visita venían nuevas ideas que él iba implementando, cambios en el diseño y en la apariencia, y cada vez le gustaba más cómo iba quedando. Estaba completamente comprometido con la construcción de aquel edificio y se sentía muy satisfecho cuando lo veía. Pero cuentan que en una ocasión, mientras estaba ya en la fase final de la construcción, aquel hombre se tropezó con una caja que estaba en el salón principal. El hombre se enojó mucho, ¿verdad? El jeque le dio coraje porque se tropezó con esa caja y la mandó quitar, que dijo que era estorbosa, que alguien había olvidado esa caja allí y la había dejado mal. Les dijo: ¿quién dejó esta caja aquí? Entorpece el tránsito y estorba en el panorama de mi majestuoso edificio. Llévensela de aquí inmediatamente. Pero los hombres que le acompañaban en el recorrido le dijeron: Señor, no podemos sacar el cajón de aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué es? Y ellos le respondieron: es la tumba de su esposa, la razón por la que todo esto se construyó. Había perdido de vista el foco. Se había enfocado tanto en los detalles y en las cosas alrededor que se había olvidado la razón por la que estaba construyendo aquel gran edificio. Y cuando se topó con la tumba de Mumtaz Mahal, no la reconoció. Tal vez la historia sea solo una fábula que se cuenta, pero nos ilustra cómo muchas veces nosotros nos perdemos en nuestro celo y nos olvidamos de la razón principal. Eso le pasó a los judíos. Dejaron la justicia de Dios y escogieron la suya propia. Abandonaron los mandamientos de Dios y se abrazaron a sus tradiciones. Se aferraron a hacer su propia justicia, es decir, a ganarse su salvación a través de las obras de la ley, sin entender que eso era imposible. Y cuando la justicia a través de la fe llegó, ellos la despreciaron. Y mire que eso se parece mucho a lo que a veces vivimos nosotros actualmente, No estamos tan diferentes a veces al pueblo judío. Después, Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Podemos confundirnos con esta frase y pensar que significa que al llegar Cristo la ley llegó a su fin. Pero el significado real de esta palabra que traducimos como fin no es el término, sino la meta, es decir, el objetivo. Con esto quiere decir que la ley no quedó inoperante, porque su propósito nunca fue justificarnos. Su propósito siempre fue llevarnos a Cristo. Él es la justicia para los que creen. ¿Lo recuerda? Revestidos de Cristo, somos justificados delante de Él. No es nuestro cumplimiento, sino nuestra confianza plena en los méritos de Jesús. El versículo 5, Pablo comienza a hacer una comparación de los argumentos tanto de la justicia que es por la ley como de la justicia que es por la fe. Y Moisés dice que la justicia que es por la ley postula: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y quiere decir que el que cumpla con todas estas cosas tendrá vida por haberlo hecho. Es decir, por tu propio mérito vas a ser salvo. Por otro lado, la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para bajar a Cristo? ¿Y quién bajará al abismo para hacerlo subir de entre los muertos? He aquí que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y esta palabra es una alegoría que Pablo hace de otro pasaje que se encuentra ahí en Deuteronomio capítulo 30, cuando Dios les da el pacto mosaico y les dice: este pacto de la ley que yo te doy en este día no es difícil de guardar. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traerlo? Y que lo entendamos.
¿O quién cruzará el mar para acercarlo a nosotros? He aquí que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Entender esta palabra de Deuteronomio 30 nos va a ayudar a entender lo que Pablo está tratando de enseñar aquí en el capítulo 10 de Romanos. Hay algunas cosas interesantes que notar en este capítulo 30 de Deuteronomio. Lo que Dios le estaba diciendo a Israel era: mi pacto no es imposible de cumplir. El Señor no quería que ellos hicieran un esfuerzo sobrehumano, porque para empezar, ellos no podían cumplir la ley de Dios y entonces estaban todos perdidos. Pero por eso Dios creó los sacrificios. Como ellos no podían seguir la ley de forma perfecta, el sacrificio de un cordero perfecto cubriría sus faltas y los estaba preparando para la llegada del Mesías, el cordero perfecto en el futuro. Pablo acá está comparando a la ley con Cristo y dice: no digas en tu corazón, esto es difícil. ¿Quién puede subir al cielo? ¿O quién puede bajar al abismo para bajar a Cristo o para subirlo entre los muertos? Eso no es necesario. Jesús bajó, Él vino del cielo a estar con nosotros y Él también resucitó de entre los muertos. Lo demás ya está en ti. Tú no tienes que ir al cielo por Cristo, ni tienes que bajar al abismo por Él. Lo único que necesitas es creerlo. Dice: la palabra está cerca de ti. Es decir, Cristo ya está cerca de ti. Está al alcance de tu boca y de tu corazón. Por eso después dice: este es el evangelio que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, que la salvación está al alcance de todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, que esté de acuerdo. Eso significa confesar, estar de acuerdo con lo que Jesús dijo que era el Señor. Y no es solo estar de acuerdo con que lo dijo, sino declararlo el Señor de nuestra vida. Decir: sí, yo estoy de acuerdo con que Jesús es el Señor de mi vida. Y luego dice: creer en el corazón. Recuerda que el corazón es el asiento de las convicciones. Si tú crees en la obra redentora confirmada por la resurrección, tienes salvación. Así, solo con eso. Dice Pablo en el versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto nos dice algo muy importante, mis amados, que la confesión completa la obra en nosotros, la manifiesta. Todo el que cree en Jesucristo no puede dejar de confesarlo. Muchas veces hay gente que confiesa a Jesús con su boca, pero en su corazón no hay nada que lo sustente. Recuerde esto: la salvación es posible por la justicia que viene de la fe. Por eso dice: con el corazón se cree, y esa fe nos es contada por justicia. Y cuando esa justicia opera en nosotros, lo confesamos. Y eso produce salvación. Ahora, ¿a qué se refiere con confesar? ¿Es acaso un ritual? ¿Es orar una oración en específico? ¿O es realizar algún ritual, algún acto? No precisamente, aunque todo eso es bueno, va de la mano. Confesar con nuestra boca habla de declarar lo que hemos creído en nuestro corazón. Dios no pretende una fe oculta, una fe clandestina, sino una fe que se declara. Recuerde lo que dice Santiago: la fe necesita obras para ser manifestada. Es decir, que se muestra de manera intencional. Esa es la fe que produce salvación, porque cuando una fe es verdadera, se confiesa, sale, se manifiesta. Y entonces habla de una fe que produce salvación. Pero cuando una persona sola confiesa, pero no hay fe, no hay fondo, no hay justicia para esa salvación. Tal vez muchos cristianos en Roma querían creer, pero no querían confesar, por temor a la presión de la sociedad romana. Y Pablo les recuerda que la Escritura dice que los que creen en Él no serán avergonzados, que deben declarar su fe sin ningún temor. No importa si son judíos o gentiles, dice el apóstol, Dios es rico para con todos los que creen. Solo tienen que invocar el nombre del Señor. ¿Así de fácil? Sí, así lo dispuso Dios. La justicia, que es a través de la ley, invoca a nuestras obras y nuestros méritos, y eso nunca nos va a salvar. Pero la justicia, que es por la fe,
invoca a Jesucristo, es decir, el nombre que Dios escogió para salvación. Ahora termino con esto. Invocar es aceptar nuestra condición necesitada, es decir, yo no puedo y jamás tendré lo suficiente en mí mismo para ser salvo. Estoy perdido y necesito un Salvador. Dios, necesito que me salves. Y la promesa es que si tú clamas a Él, serás salvo. Este es el mensaje central del Evangelio. Creer en la obra redentora de Cristo, confesarlo en nuestra vida y clamar a Él, es decir, reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Si yo puedo hacer eso, como dices, esa palabra que está cerca de mi boca y de mi corazón, a esa distancia está. No necesitas cumplir algún requisito, no necesitas realizar alguna acción complicada, solo cree. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Solo cree, confiésalo y serás salvo. Quiero invitarle para que sigamos leyendo, estudiando juntos esta palabra, que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, pero que ese conocimiento, hermanos, se traduzca en vida en nosotros. Encarna esta palabra. No solo te maravilles de lo que estás aprendiendo, sino dile: Señor, ayúdame a ponerlo en práctica en mi vida. Ayúdame a entender qué significa para mí en particular. Eso no te lo voy a decir yo. Eso te lo va a revelar el Espíritu Santo. Y yo te pido una cosa, hermano. Cuando el Espíritu te revele lo que a ti te toca, lo que tú tienes que hacer, hazlo. Y vas a encontrar mucho más que conocimiento en este tiempo. Vas a encontrar vida y salvación. Dios les bendiga a todos, mis amados, y que sigan teniendo un excelente día. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión, porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.